Ya, hola, esperando que se encuentren bien. La ayudantía que teníamos que ver hoy día, lo que queríamos revisar era el tema de scattering. En general, para poder revisar bien la librería que está asociada al scattering, para que puedan usar esta función. Ya, entonces la idea es que vamos a revisar un poquito lo que es scattering y luego vamos a ir a la función y vamos a ver ejemplos de cómo utilizarla y aprovechar todos estos términos que nos entrega y poder sacar gráficos como este. Entonces, lo primero es que tenemos que entender bueno, qué representa el scattering. La idea en general es que nosotros tenemos que entender qué pasa cuando viene una onda electromagnética, una onda incidente e interactúa con una esfera o con un objeto. Este objeto puede tener cualquier forma, pero para este curso lo vamos a revisar como una esfera porque es como comúnmente interactúan las partículas. Entonces, lo que se produce en el scattering es que esta onda incidente choca, parte de la onda ingresa a este material, como lo que vimos anteriormente con interacción de la luz en la materia, que las ondas entran al segundo medio, que en este caso sería esta partícula, y aquí pasan varias cosas. Parte de la onda va a seguir recta, no se va a perturbar por, por esta partícula, pero va a haber una disminución en su intensidad. ¿Y eso por qué? Porque la intensidad está relacionada con la energía. Y lo que va a pasar en el scattering es que la onda incidente, al interactuar con esta partícula, lo que va a hacer es que esta partícula, como está hecha de un material, va a absorber energía. Al absorber energía, quiere decir que la onda resultante después de la interacción va a perder un poco de energía asociada a esta absorción. Y además, hay otra cantidad de energía que se va a perder por el fenómeno del scattering. Y el fenómeno del scattering, dependiendo de dónde lo revisemos, es como una dispersión de la onda electromagnética, o también se puede entender como un esparcimiento. Son como distintas traducciones de la palabra. Y lo que vamos a ver es que cuando esta onda incidente interactúa con la partícula tiene la capacidad de, eh, digamos, vibrar y emitir otra onda, pero en muchas direcciones. Entonces, va a emitir ondas electromagnéticas esparcidas en todas direcciones, dependiendo bueno, de distintos factores. Entonces, ¿qué cosas son importantes que nosotros tenemos que entender cuando vemos el scattering? Es que nos interesa saber el índice de refracción eh, del, del entorno de la partícula y el de la misma partícula. Porque aquí lo que estamos viendo es que se va a producir un fenómeno eh, de, fenómenos de refracción y reflexión dentro de la partícula. Entonces van a haber longitud de onda, o sea, parte de la onda incidente que se va a reflejar, otra parte de la onda que va a entrar en la partícula y va a chocar y va a empezar a vibrar y se va a alejar. Entonces, es como lo que aparece en esta imagen, solo que cuando la onda o sea, la longitud de onda es del porte de la partícula, dentro de la partícula se producen modos de vibración de la onda. Y eso genera que parte de la energía se quede en esa partícula y otra parte se esparza como nuevas ondas. Esa es la idea y por eso vienen todas estas flechitas. Entonces aquí aparece un término que se llama la extinción. Y la extinción es como la cantidad de energía que pierde la onda incidente y se reparte entre la energía que se va por scattering, o sea, la energía o sea, la parte de la onda incidente que se reparte en estas flechitas amarillas, y la absorción, que es la energía que absorbe la partícula. Bueno, acá hay un video del profe. En general, si ustedes buscan scattering electromagnético en internet, hay distintos videos, simulaciones, así que es súper importante o recomendable que busquen para que entiendan o se hagan una idea más práctica de lo que se produce. Con decirles, por ejemplo, que no me acuerdo si es acá, pero vi un GIF muy interesante de scattering. No era precisamente ese, acá. Em,
Si se fijan, esta partícula está variando en su tamaño y en medida que va creciendo la onda incidente que probablemente venga en bueno, en cualquiera de las direcciones, está haciendo vibrar dentro, o sea, está vibrando dentro de la partícula. Entonces, a medida que la partícula va creciendo, esos modos de vibración internos son cada vez más complejos. Entonces, esos son los modos o sea, la forma de vibrar de la onda dentro de la partícula, que es la que genera el scattering, que la energía se reparta y salga por todas las caras de, de nuestra partícula. Entonces, volviendo con la página principal. Entonces, aquí nosotros en clase vieron que, que este es el esquema de el cálculo, por ejemplo, para demostrar el fenómeno del scattering. Entonces acá tenemos los vectores de una onda incidente y luego esta onda, o sea, esta vector R nos va a representar o vamos a decir que es la salida de alguna onda electromagnética producida o sea, producida por scattering. Bueno, estas son las ecuaciones principales que permiten calcular esto. Lo que yo les decía, estos modos de vibración vienen representados principalmente por esta M y esta N, que son ondas esféricas y ya. Lo importante acá es entender esto. Esto de aquí, esta es de cierta forma, el campo eléctrico, por ejemplo, que generaría el scattering en un plano. Entonces, esta sería la forma que tomaría ese campo eléctrico, por ende serían las pequeñas ondas electromagnéticas emitidas en esas direcciones. Y aquí es como se vería, por ejemplo, el fenómeno de la extinción. Parte de la onda incidente, en teoría la onda incidente sería como la línea azul y roja sin distorsión. Entonces, una vez que interactúa con la esfera, parte de esa onda electromagnética incidente ahora se ve perturbada. Si se fijan, va bajando la intensidad, baja la intensidad. Eh, y esto es porque, claro, el scatter genera nuevas ondas y van a empezar a interactuar con las ondas incidentes y eso va a generar, eh, pues como las ondas están desfasadas, bueno, que en algunos puntos se reduzca o sea, la intensidad y todas esas cosas. Pero en términos de energía es eso. El scattering redistribuye una parte de la energía inicial en distintas direcciones. Y acá teníamos este fenómeno que va a depender del tipo de diámetro de la partícula. Si la onda, por ejemplo, la longitud de onda es muy, muy grande en comparación al diámetro de la partícula, eh, la, el scattering se va a producir simétrico, o sea, como de cierta forma simétrico alrededor de la partícula. Y el scattering de mí nos dice que, por ejemplo, si la longitud de onda es cercana al diámetro, se producen estos fenómenos como de dispersión, pero concentrada en alguna de las direcciones. Como vimos antes, nosotros podemos estudiar el flujo de energía, porque en general estamos hablando de energía que se pierde o se reparte entre la absorción y el scattering. Entonces es importante analizar la energía de o el vector de Poynting que nos dice la dirección hacia donde se propaga la energía, o en general la forma en la que el scattering redistribuye nuevas direcciones donde se va a transportar la energía. Y acá es donde aparece este concepto de la potencia neta de scattering. La potencia, recuerdan que es cuánta energía o cuánta es la variación de energía que es en un tiempo determinado. Entonces acá nos está diciendo que esta potencia neta está medida por el, integrando el vector de Poynting en la superficie. Entonces esto se entiende como un flujo. ¿Cuánta energía atraviesa esta superficie? Y cuando nosotros hablamos de superficie, recuerden que estamos hablando de área. Entonces aquí es donde aparece este concepto de estas constantes C, que es la energía eh, de cierta forma, bueno, acá se dice por sección transversal. Entonces, cuando nosotros hablamos de sección transversal, lo que estamos diciendo es que estamos haciendo cortes planos a la esfera y estamos viendo cuánta energía atraviesa ese corte plano, que sería equivalente a hablar sobre la energía que atraviesa la curva. Entonces, cuando nosotros reproducimos esto e integramos sobre la superficie, vamos a llegar a formas de cuantificar la energía y estas formas podemos nosotros calcularlas o sacar estos coeficientes.
similares a los coeficientes de Fresnel, que sería como una proporción entre la potencia o la cantidad de energía que atraviesa una superficie dividido en la energía incidente. Entonces esto nos da parámetros. Y bueno, estos parámetros se calculan así y bueno, nosotros no vamos a usar estas ecuaciones, sino que vamos a usar la librería. Y acá viene el parámetro asociado a cuánto es la absorción. Recuerden que nosotros definimos el coeficiente de extinción o la energía o la extinción de una onda como esta energía redistribuida entre absorción y scattering. Entonces, va a haber casos donde el scattering es el único fenómeno que se presenta en la partícula, porque vamos a decir que esa partícula no absorbe energía, entonces el scattering sería igual a la extinción y porque la extinción sería entonces toda esta energía repartida por scattering y bueno, esas son las equivalencias que hay y las relaciones que hay que ir haciendo. Entonces, en este caso, cuando yo quiero conocer la absorción, que no es algo directo de calcular, necesito conocer la extinción y cuánto de esa extinción, o sea, se reparte en scattering. Por eso es la diferencia entre la extinción, que en general sería lo que contempla toda la pérdida de energía, menos la pérdida de energía solo por uno de los fenómenos, para poder calcular el otro. Bueno, y acá tenemos un parámetro de asimetría, que sería este término. Eh, Acá lo que nos permite entender es cuál sería la dirección probable sobre la cual se va a dispersar la energía. Por ejemplo, si el parámetro de simetría es cero, quiere decir que la energía se va a dispersar equivalentemente en todas las direcciones alrededor de la partícula. Si este es mayor a cero, se va a dispersar con mayor concentración en uno de los lados. Por ejemplo, si la onda incidente viene hacia acá, viene en esta dirección, desde la parte izquierda a la derecha, la parte derecha va a seguir teniendo mayor concentración de energía porque estamos, bueno, por este parámetro. Y si fuese negativo, quiere decir que la partícula está distribuyendo toda la energía que entra en el sentido contrario. Al final, esa es la idea del parámetro de asimetría. Y ahora viene lo interesante, cuando queremos hacer análisis de scattering, es que queremos estudiar qué pasa con el scattering cuando eh, la onda electromagnética interactúa con distintos medios. Por ejemplo, está, no sé, partículas con índice de refracción real o en general son dieléctricos. Luego también podemos ver metales. Y acá hay conceptos importantes. Por ejemplo, en el caso de los dieléctricos, va a haber una interacción entre la onda electromagnética y la partícula que va a ir creciendo en medida que crece el diámetro. Entonces, por ejemplo, acá este es el punto donde se produce mayor scattering y está asociado a el mayor diámetro. Entonces, por ejemplo, acá estas son cosas que es importante que aprendan. La energía de scattering aumenta con el tamaño de la partícula. Entre más grande la partícula, la onda incidente va a generar que, si yo saco estos coeficientes, va a generar que la energía disipada por scattering o que atraviesa la sección transversal y se disipa por scattering es mayor. O sea, va a encontrar sus máximos. Y bueno, acá lo mismo. En medida que la longitud de onda aumenta, eh, el scattering máximo o este peak también va creciendo. Pues, si se fijan, en medida que yo voy aumentando la longitud de onda, el peak se va corriendo en comparación a, por ejemplo, no sé, diámetros más pequeños. Bueno, son relaciones que se van haciendo. Y acá es esta idea de, por ejemplo, el coeficiente de extinción. Si se fijan, acá lo que se produce es que yo estoy viendo acá un punto de concentración en el medio, pero no es la intensidad real. O sea, estas luces son mucho más fuertes, pero yo la estoy viendo de forma distinta porque el punto del medio es la componente que sí se especular que es la componente que mantiene su dirección con una energía, una intensidad más pequeña, y la componente difusa es la componente que es todo esto que está alrededor del punto rojo, o es, bueno, no es punto rojo, pero de ese puntito claro, o el puntito de mayor concentración, que es la que se produce por scattering. Y si se fijan, entre más está ahí en el punto, más blanco es la luz, porque es el punto de mayor concentración de intensidad. O sea, el punto de mayor intensidad. Y la componente difusa son intensidades más pequeñas que al interactuar con la neblina toma
un color porque lo que está llegando a nosotros es eh, luz con una frecuencia distinta, o sea, asociada ya a un color y no como luz blanca completa con todos los colores. Bueno, y en el caso de las partículas metálicas, igual acá es eh, importante notar que siempre se va a producir un pic que tiene que ver con la resonancia de la onda electromagnética con la partícula. Recuerden que estas partículas metálicas se pueden polarizar y bueno, estos son los pics que nosotros podemos ver asociados a estas ondas. Ahora, eh, ¿cómo funciona valga la redundancia, la función que vamos a estar usando de scattering? Entonces, acá tenemos este scattering efficiency eh, y bueno, tiene estos parámetros. Nosotros tenemos que entregarle una longitud de onda en micrómetros, tenemos que conocer el índice de refracción del medio circundante o lo que está alrededor de la partícula. Tenemos el índice de refracción de la partícula porque nos interesa saber cómo interactúa con la luz. Y el diámetro de la partícula, que como ya vieron va a ser relevante y vamos a estar viendo ejemplos de qué pasa cuando variamos este diámetro. Y los parámetros de salida son el coeficiente de extinción y el coeficiente de scattering. Ya, aquí están los términos. Entonces, este coeficiente de extinción y coeficiente de scattering, acá nos dice que son las relaciones respectivas a la sección transversal. Entonces, si nosotros creamos los coeficientes como que vimos anteriormente, es multiplicar este coeficiente, esta Q, por la sección transversal de una, ¿cómo se dice? De una esfera que sería pi por d cuadrado partido en 4. Y bueno, para sacar la absorción es lo mismo, tengo que restar la extinción menos el scattering y así yo puedo ir interpretando. Entonces vamos a ver los ejemplos. En el primer caso es cómo ir manipulando la función. Pues acá yo entregué una función, o sea, una sola longitud de onda. Estoy diciendo que esto es un micrómetro. Este es el diámetro de la partícula, son 500. eh, eh, bueno, esto es 0,5 micrómetros, que son 500 nanómetros, como para hacer la equivalencia. Y acá esto es lo que me va a entregar, o sea, cómo yo debo plantear esta ecuación. Si yo quiero los determinantes o los coeficientes, que sería el coeficiente que vimos antes, partido en la sección transversal, lo llamo de esta forma. ¿Por qué es así? Porque la función retorna tres términos, que después si yo coloco estas variables de esa forma, esos tres términos se van a asociar a cada uno de estos factores. Y acá yo podría no colocar esto, pero esto me sirve porque después yo puedo manipular la cantidad de coeficientes que yo quiero recibir. Por ejemplo, si yo corro esto así, me entrega el coeficiente de extinción, el coeficiente de scattering, el parámetro de asimetría y la absorción que yo la tengo que calcular restando el coeficiente de extinción menos el coeficiente de scattering y me entrega los cuatro términos. Si yo voy a este otro ejemplo, que es exactamente lo mismo, o sea, aquí copié el código, pero acá yo estoy reduciendo a que yo solamente quiero dos términos de tres. Entonces, elimino el coeficiente de extinción acá, o sea, el coeficiente de extinción ya no está, y cambio este último valor por un 3, o sea, de un 3 a un 2, y ahora solamente entregar dos términos. Ahí entrega los tres términos. Ahora, ¿qué es importante notar? Que en este caso, por ejemplo, fíjense que la absorción es del orden de 10 elevado a menos 6. Para este caso, que esto es un caso con números al azar. Y esto es de 10 elevado a menos 6. Eso quiere decir que la absorción es muy pequeña. Eso nos va a decir que la mayor parte de la energía se va a distribuir por scattering y no tiene ese valor similar. Y ahora vamos con casos ya particulares. En este caso, esto es para el caso del oro. Ah, y otra cosa, acá yo entregué una sola longitud de onda, pero yo también puedo entregar una lista de valores para calcular cómo se va a comportar esto para para distintas longitudes de onda y esto me va a retornar, mm, voy a sacar esto de ahí, ya. Esto me va a retornar listas de valores muy grandes, pero me va a entregar todos los valores asociados a esto.
Así que son listas de valores grandes por eso. En teoría estos tres términos serían extinción, scattering, absorción y estos tres siguientes y así sucesivamente con toda la lista. Pero para poder interpretar eso vamos a graficar. Entonces, para el caso del oro, el oro es un material metálico. Sacamos el índice de refracción para todas estas longitudes de onda. Eh, Voy a decir que el medio circundante es el aire o vacío, por eso esto es n igual 1. Y en este caso voy a poner que el diámetro de la partícula es 0,1. Puedo poner cualquiera en este caso porque solamente quiero ver cómo se comportan los coeficientes de extinción asociados a este diámetro. Entonces, esta es la forma de, o sea, es de definir los parámetros iniciales. Acá yo ya determino los coeficientes de extinción, las Q, y si se fijan acá estoy pidiendo solamente dos términos. Antes yo acá podría colocar un cero, pero da lo mismo. Yo puedo dejar eso vacío y se va a entender que solo quiero dos términos de la lista que entrega. Y bueno, acá convertimos los resultados a los coeficientes de sección transversal, multiplicando por la sección transversal cada uno de los coeficientes, sacamos la absorción. Y bueno, aquí graficamos. Entonces acá lo que estamos haciendo es plotear sobre un gráfico cualquiera eh, las primeras relación de la longitud de onda con el coeficiente de scattering, luego la longitud de onda por el coeficiente de absorción y luego la longitud de onda por el de extinción. Y bueno, esta otra parte de acá es para que se vea el gráfico y agregar el título y esas cosas. Entonces, si le doy Enter, noten que acá esta partícula presenta gran absorción. Entonces, el oro es una partícula que absorbe mucha energía. Entonces, si yo le estoy irradiando constantemente con luz, el oro podríamos interpretar que se va a tender a calentar porque va a absorber bastante energía asociada a la onda incidente y va a dispersar poca energía por scattering. Si se fijan acá, dispersa poca energía por scattering, pero igual tiene su peak en una longitud de onda cercana a el diámetro, o bueno, cercana a un punto donde se va a generar la resonancia. Y, y bueno, estas son las tres relaciones. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a agregar una lista de diámetros, tal cual como el profesor hizo en uno de los ejemplos que tiene acá. Se fijan, todos los códigos los voy sacando de la página principal y del tutorial y luego los voy modificando para que ustedes hagan lo mismo. Em, bueno, eso. Entonces lo que está haciendo este for es que va a imprimir, va a hacer este ploteo para cada uno de los diámetros. Entonces acá voy a plotear solamente un término para no rellenar el gráfico de distintas líneas, sino que voy a graficar solamente el scattering. Eh, entonces lo que estoy haciendo acá es hacer una sola línea de código para plotear y sería equivalente a hacer esta línea de acá o esta otra línea de acá. Solo que lo estoy haciendo en un for para que se haga tantas veces o tantos diámetros yo coloque. Y, y bueno, lo que pasa aquí con el oro, bueno, acá está cargando. Ya. Lo que pasa aquí con el oro es que si se fijan acá, el scattering también tiene un máximo, un peak. Ya en esta longitud anda cercano al 0,50 y algo, cercano al 0,6 micrómetros. O sea, acá pasa lo mismo, pues en el 0,6 cercano también se producen máximos, pero ese máximo se va a notar cada vez más en medida que va creciendo el diámetro de la partícula. So, por ejemplo, si yo acá agrego otro, no sé, digamos 10,0, veamos cómo nos queda qué pasa con esa última curva que se va a agregar. Si se fijan, si yo agrego 10, el scattering es mucho mayor, crece en órdenes de magnitud, en dos órdenes de magnitud. Si se fijan, los otros términos o las otras líneas son muy chiquititas, casi no se notan. Entonces, en medida que yo hago crecer el diámetro de la partícula, el scattering aumenta en materiales metálicos. Pero, y es por el fenómeno de la resonancia que se da, ya que los materiales metálicos generan polos o están polarizados. Entonces, cuando pasa una onda electromagnética, distribuye sus cargas
en bordes de la partícula, entonces la misma partícula se polariza. Ahora vamos a ver otro caso, pues el de la plata. En la plata también es un material metálico. Acá también voy a colocar el diámetro de 0,1 micrones. Y bueno, es exactamente lo mismo que el anterior. Veamos cómo cambia el gráfico. Si se fija con la plata también se produce un pic, pero ahora cercano a 0,4. Entonces, si se fijan, esto es lo que decíamos de que cada material tiene una respuesta distinta. Entonces, ¿a qué se produce el pic? Acá tenemos otro caso para ver la variación de los diámetros. Y si se fijan, acá también va a pasar eso. Que a medida que voy haciendo crecer el diámetro de la partícula, el pic va creciendo. Y cada vez va a ser más notorio. Entonces, si yo volviese a hacer lo mismo que antes, y acá agrego otro término con un 10, probablemente también crezcan dos órdenes de magnitud la medición del coeficiente de scattering. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con estos materiales. Y ahora, otra cosa que podrían hacer es buscar un material X, así como un material cualquiera, pero con el modelo de Drude. Porque recuerden que el modelo de Drude es la respuesta a los materiales metálicos o la respuesta a la interacción de la luz con materiales metálicos. Eh, entonces, acá es donde, bueno, hago lo mismo y si se fijan, aquí también se produce un pic de, de scattering y el material en cierto punto produce baja absorción. Acá es interesante mirar qué ocurre con esto. En este punto el material presenta gran absorción y, y acá hay una variación en términos del scattering que se produce, etcétera. Pero lo importante es que acá, cercano a 0,4, también se produce un peak y esto es, voy a cambiar el título a modelo de Drude. Entonces acá también se produce un peak. Eso es lo importante mirar. Ahora vamos a pasar con otros materiales. Ah, no, acá es lo mismo que con el modelo de Drude, solo que estoy haciendo lo de los diámetros. Entonces, se fijan acá también, en medida que va creciendo el diámetro de la partícula, va creciendo la cantidad de energía que se dispersa por scattering. Eso es lo importante de mirar ahí. Ahora sí, ahora vamos con materiales dieléctricos. Los materiales dieléctricos, como vimos en la clase, generan respuestas, si se fijan, como más que van variando. Entonces, para cada longitud de onda hay un máximo distinto en términos del coeficiente de scattering. Si yo voy creciendo, ese máximo se produce en otro punto. Entonces, acá es como por intervalo. Em, Acá también pasa lo mismo. La energía de scattering aumenta con el tamaño de la partícula y bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Si yo coloco un diámetro grande de 0,7, fíjense todas estas oscilaciones que da aquí en este caso me aparece el coeficiente de extinción, pero noten que la absorción es cero. Si la absorción es cero, quiere decir que el scattering es igual a la extinción. Eso quiere decir que toda la energía que se pierde por scattering. Eh, y acá, claro, tenemos estos calculitos, que es lo mismo que hicimos antes. Acá lo único que estoy haciendo es cambiar la n, cambiar el índice de refracción. Entonces, en este caso, noten esas oscilaciones. Y esto pasa a medida eh, que el diámetro es de 0,7. Ahora, fíjense lo que ocurre si yo le bajo a 0,1 a una partícula que siempre va a ser más chica que cualquier longitud de onda que estamos planteando, porque estoy los 2 micrones a los 1,4. Fíjense lo que pasa. Acá el scattering se produce en un punto cercano al diámetro de la partícula, o sea, entre 0,2 y fíjense qué pasa si acá agrego que esto vaya de 0,1. Estas son las cosas que ustedes tienen que ir haciendo para ir estudiando la materia, ir tomando los gráficos, ir haciendo variar. Fíjense que cuando el scattering, o sea, cuando el diámetro de la partícula es cercano a, a la longitud de onda, se producen los fenómenos de scattering tomando picos, o sea, sus máximos. Luego, si la longitud de onda crece mucho en comparación con el diámetro de la partícula, ya deja de ser relevante o pasa a ser un punto y ya no hay absorción ni energía que se disipa. Si se fijan acá, la longitud de onda sobre los 0,6 micrómetros ya, ya no disipa energía la interacción con esa partícula. Digamos que esa partícula sería invisible para esas longitudes de onda.
Entonces eso es lo importante acá, ir haciendo variar el diámetro. Y acá en el siguiente código, tal cual como lo hice con lo anterior, voy a, para el mismo índice de refracción, hice variar los diámetros. Y noten lo que pasa. Si yo hago variar los diámetros, entre más grande el diámetro, cada vez es más probable que la onda electromagnética interactúe con cada uno de los puntos. Se fijan acá, todos estos puntos tienen que ver con cómo interactúa la luz con la partícula y con las moléculas que tiene internamente el material dieléctrico. Y una vez que ya paso la longitud de onda de 1 micrómetro, para el diámetro de 1 micrómetro, se empieza a perder esta, este, esta pérdida de energía por scattering, empieza a disminuir. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, esto, no sé, me voy a el 2.4, cosa que no se estudia, pero para que vean cómo queda el gráfico. eh, Fíjense que acá cada vez se va perdiendo más el scattering. Sigue aumentando en ciertos puntos, pero siempre va a ir tendiendo a cero. Entonces esto es por el porte de la partícula. Entonces, entre más grande, más se producen estos fenómenos de encontrar pics de coeficientes de scattering o de pérdida de energía por scattering en distintos puntos. Y acá fui con un material real, pues este es el sílice, y noten que el sílice también pierde energía por scattering, no absorbe, y también tiene estos pics que estábamos hablando. Luego, si hago por variar el diámetro, pasa exactamente lo mismo que en el anterior. Van apareciendo estos pics y luego se va a ir tendiendo a cero la pérdida de energía por scattering a medida que crecen las longitudes de onda. Y bueno, eso sería la ayudantía que tenía propuesta, así que esto les va a servir para responder su cuestionario. Y ojo que si quieren seguir leyendo más cosas sobre scattering, les recuerdo que revisen el libro de óptica Hertz que está publicado en web curso. Acá hay un capítulo entero dedicado al scattering y al esparcimiento que le llaman en este libro. Y también pueden buscar en internet distintos fenómenos, distintas cositas que pueden ir encontrando que les puede facilitar el entendimiento del scattering. Por ejemplo, acá yo encontré este como PPT que habla sobre la atonación, la despolarización, el scattering macroscópico, que es la dispersión de energía, y acá ponen así como, muestran un poco cómo es el cálculo y qué, por ejemplo, qué significa la extinción. Así que es súper útil que busquen eh, un material donde hagan o muestren un poquito el paso a paso de los cálculos porque van explicando sobre qué es la extinción. Estos cálculos no los van a usar, pero ayuda un poquito a entender eh, los fenómenos. Así que eso. Espero les haya servido la ayudantía. Que estén bien.